Empezamos una nueva edición de Pulso TV donde hablaremos de Europa y también los principales mercados y cómo se movieron con estas noticias que estuvimos viendo en la semana. Para conversar al respecto nos encontramos con Nora Balzarotti, analista de Nevasa, para que nos cuente y nos responda a todas las preguntas al respecto. Buenas tardes, Nora. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Bien, gracias. Empecemos hablando de qué significa y también qué efectos tiene la cifra que conocimos de la Unión Europea. El dato que más nos conmovió durante esta semana fue el dato de crecimiento tanto de la zona euro como de la Unión Europea. En los dos casos coincidieron. El dato fue de 0,3%, un crecimiento anual de 0,3%, que no nos debe hacer perder de vista que el Banco Central Europeo proyecta para todo el año un 0,6 negativo, es decir, esto es un buen signo, pero a nivel del año todavía la expectativa sigue siendo no demasiado buena. ¿Por qué esto es interesante? Primero, porque después de 18 meses, por primera vez hay un dato de crecimiento positivo, aun cuando Mario Draghi en marzo del 2012 dijo lo peor se acabó. Bueno, lo peor quizás esa crisis de febrero-enero del 2012, pero por supuesto el ajuste y los efectos recesivos de la crisis siguieron vigentes mucho tiempo. Lo que hoy se conoció el dato de inflación, que fue un dato de 1,6 anual a julio, que marca una caída respecto al mismo dato el año anterior y que digamos, no ha conmovido tanto a los mercados porque sí fue mucho más significativo el del crecimiento. Perfecto. ¿Y cuál es la mirada de los inversores respecto a las posibilidades que presenta Europa? Bueno, hay datos bastante interesantes. Acaba de publicar Merrill Lynch la encuesta que hace a los portfolio managers y muestra en toda su historia un pic de fund managers que dicen que hay buenas perspectivas para Europa en el año próximo. El 88% de los encuestados contesta esto, el 17% está overweight. Algo interesante, porque puede ser que sea un catalizador para algunos cambios positivos, es que ellos, un elemento institucional que se está esperando y que puede gatillar una mejora es avances en la unión bancaria o estas normas que se esperan homologuen algunas regulaciones en materia bancaria en la Unión Europea. Pero después, en general, si uno mira, por ejemplo, el movimiento de flujos de fondos, limitándonos a los ETFs, que son los fondos que nos permiten ver con mayor velocidad qué es lo que está pasando. Si quisiera ver todos los fondos mutuos me tengo que ir muy para atrás, pero mirando los ETFs puedo ver la semana pasada. Y durante la semana pasada el fondo que más absorbió en términos relativos flujos a nivel mundial fue el FTSE, el que sigue este índice de la Bolsa de Londres, mostrando que hay un interés inversor significativo. Y este fondo, este ETF, fue el que más fondos recibió en términos relativos también en el último mes. Así que Europa está bien vista por los inversores, como te acabo de decir por la encuesta, pero también concretamente está absorbiendo flujos. Entonces, ¿hay o no posibilidades en estos mercados? Sí hay posibilidades. La perspectiva desde Nevasa, que estamos mirando a Europa con mucho detenimiento, estamos overweight solo en Alemania, pero estamos esperando o mirando con detenimiento por estos motivos que te comentaba. Pensamos que hay que ser muy selectivo, tanto en países como en sectores y empresas. Por eso nosotros nos manejamos con fondos que son muy selectivos y que escudriñan con detalle sobre todo las empresas, dado su sector y las perspectivas macro de donde estén ubicadas. Puede ser los riesgos de Europa siguen siendo altos, las tasas de desempleo siguen siendo en España y por sobre el 26%, a nivel en Grecia ni que hablar, a nivel de la juventud también. Hay muchos riesgos, pero el riesgo institucional, el riesgo de que estos avances a nivel institucional no se consoliden, son significativos. Entonces hay que ser muy cuidadoso y selectivo. Perfecto. Y con todo este panorama internacional, ¿los riesgos del apretón fiscal no serían entonces muy elevados todavía? Sí, pero soy optimista porque a fin del año pasado, que fue el gran debate sobre,
Desde que empezó la crisis en Europa y se habló de austeridad, los economistas se pelean mucho por este tema. ¿Por qué? Porque están los ortodoxos que dicen que hay que ser austeros y los menos ortodoxos que dicen que no. Es verdad que no se puede seguir gastando más de lo que se genera para siempre, que era el problema de la deuda en Europa. Es verdad que hay alguna relación entre deuda y crecimiento, más allá de todos los debates que ha habido en torno a eso. Pero lo que también es cierto es que el Fondo Monetario, entre otras organizaciones muy serias, han demostrado que el impacto de la política de austeridad que se esperaba hubiera sobre la actividad en estos países fue mucho mayor al que se preveía. Entonces se diseñaron las políticas pensando que lo que se llama el multiplicador fiscal podía estar entre 0,4 y 1,2. Es decir, el impacto en relación a la reducción del déficit sobre el PIB era esto que te acabo de decir. Y de hecho se hicieron estimaciones posteriores y se ve que en realidad este número era entre 0,9 y 1,7. Te estoy hablando de datos del fondo, hay muchos analistas que hicieron otras estimaciones. En síntesis, el apretón fiscal tuvo consecuencias severas sobre la actividad y el empleo y por eso uno puede esperar, y de hecho lo está viendo, una actitud mucho más permisiva de quienes deben exigir la austeridad. Es el caso de España, es el caso de Grecia, a donde se han ido para atrás en algunas exigencias. Entonces yo creo que conociendo este dato, la austeridad no nos debería preocupar tanto en materia de actividad como podría ser un año y medio atrás. Perfecto. Y por último, Nora, para cerrar esta entrevista, ya habíamos hablado de Alemania, pero no me gustaría dejar de lado a Francia. ¿Cómo vemos a Francia entonces en este nuevo panorama? Bueno, Alemania y Francia fueron los motores por los cuales tuvimos este dato de 0,3 del que hablaba al principio, porque Alemania creció 0,7 y Francia 0,5. Francia tuvo de todas maneras, Francia era una papa caliente, porque no era uno de los países en la periferia con problemas, pero mientras pasaba el tiempo uno veía signos que mostraban una situación complicada. Lo que vemos ahora es que Francia tuvo crecimiento, salió de una recesión de aproximadamente un semestre, un poquito menos de un semestre, tiene datos de empleo malos porque en el último trimestre se destruyeron empleos, pero de todas maneras que haya crecido es interesante. Nosotros estamos underweight en Francia, creo que no lo cambiaremos en un tiempo porque una golondrina no hace verano, creo que se dice, pero sí estamos overweight en Alemania, pero no en Francia. De todas maneras, Francia puede ser uno de estos interesantes objetivos de los inversores por la cuestión de las valuaciones que han estado muy castigadas por esta situación. Excelente, Nora. Entonces nos quedamos con esta mirada completísima de la coyuntura económica internacional. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.